Dios les bendiga, qué bendición, qué privilegio. Estamos en un programa especial este día a través de Siquenu TV y también enlazados con Radio Siquenu y también a través del Facebook Live. Así que bienvenidos, estamos agradecidos con Dios porque nos da el privilegio de poder compartir este día en el cual pues queremos abordar algunos temas importantes para la iglesia y para el acontecer nacional. Tengo un invitado especial este día. Se trata del pastor y maestro, ¿verdad? Con más de 30 años de experiencia en la docencia. Es ministro activo con la Iglesia Evangélica de Santidad en Honduras. Es el autor, es egresado de la Universidad Seminario Bíblico Latinoamericano en San José, Costa Rica y Bethel College de Indiana, Estados Unidos. Posee una maestría en Ministerio Pastoral y al presente es rector del programa de Educación Teológica de la Iglesia Evangélica de Santidad en Honduras. Estoy hablando del doctor Belsasar Núñez, el cual le damos la bienvenida, pastor y doctor, esta mañana. Muchas gracias, hermano Giraldo. Dios le bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes, estar con la audiencia. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Qué bueno. Vamos a estar hablando con el pastor Belsasar acerca de la profecía. Y eso es lo que queremos centrar esta mañana. Él nos va a estar definiendo o nos va a estar conceptualizando el término, lo que es profecía. Pero le invitamos que nos pueda dejar un comentario o nos pueda saludar a través de lo que es el Facebook Live. Estamos a través del Facebook Live, a través de las redes sociales. También estamos a través de Radio Siquenu, la 107.1 FM, y también a través de Siquenu TV, que es el primer o el único canal cristiano acá en Ciguatepeque, pastor Belsasar Núñez. Entramos, pastor, definamos a la audiencia qué es profecía. Definámoslo así. Muy bien, el término que más utilizamos de este lado de la revelación en el Nuevo Testamento, es decir, partiendo del Antiguo Testamento en la interpretación de los escritores y de los predicadores del Nuevo Testamento, a partir de las mismas palabras de Jesús y de los apóstoles y lo que se llama los padres de la iglesia, la profecía es la acción de proferir o de emitir el mensaje de Dios para la humanidad, en términos generales, ¿verdad? Entonces los profetas, tomando los modelos del Antiguo Testamento que se traen hacia el Nuevo Testamento y hacia la experiencia de la iglesia en el desarrollo de estos ya más de 2000 años o prácticamente 2000 años, la acción del profeta, y eso se puede leer aparte de la Biblia en libros como por ejemplo la Epístola de Bernabé y particularmente la Didaché o la Doctrina de los 12, que son libros que estuvieron a punto de formar parte del Nuevo Testamento, pero no llegaron a llenar las calificaciones que quería la iglesia primitiva para llegar a ponerlos en el Nuevo Testamento. Entonces, en estos libros se define que el profeta es aquella persona que recibe un mensaje de Dios y que lo emite al pueblo porque Dios tiene algo especial que decir. En este afán o en este espíritu de enunciar la palabra de Dios, hay 3 pasos importantes que hay que entender a partir de estos escritos en toda la Biblia. Número 1 era denunciar el pecado o atacar la mala conducta de la gente, de todos en general, y en los profetas del siglo 8 antes de Jesucristo, muy fuertemente hacia los gobernantes de la nación de Israel. Número 2, aparte de denunciar, había que pronunciarse, denunciar y anunciar, ¿verdad? Entonces la segunda parte es el anuncio. ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga con esta situación? Y en tercer lugar, estos 3 pasos son importantes. En tercer lugar, profecía
en la Biblia es traer entonces una idea de resolución que trae consuelo, esperanza, Sí. resolución a la situación. Siempre, si usted lee los profetas del Antiguo Testamento, eso es lo que traen. Denuncian el pecado, llaman al arrepentimiento, que es el mensaje central de lo que quieren decir, y si el pueblo se arrepentía, entonces le daban una palabra de esperanza. Si no se arrepentía, Dios iba a traer el juicio. Básicamente eso es la acción de la profecía en toda la Biblia. Interesante, Pastor Núñez. Pastor, ¿cómo saber si es profecía bíblica o es una profecía que sale del corazón? Bueno, esa es una situación bastante difícil, hermano Giraldo. Sí. Pero ¿cómo identificamos, Pastor? Sí. Expliquémosle a la gente cómo identificar si una profecía es verdadera. La regla en el Antiguo Testamento, que vale para el Nuevo Testamento, pero no encuentro un caso en el Nuevo Testamento tan claro, más claro está en el Antiguo Testamento, es que el profeta que emitía una palabra de predicción, porque hay este otro elemento, ¿verdad? Sí. La profecía tiene una palabra de enunciado de lo que Dios quiere decir, pero no necesariamente todo es predicción. Sí. No necesariamente la profecía es tales y tales cosas van a pasar y tal. Eso es parte. Sí. Pero lo más importante es lo que el Señor quiere decir al presente, no lo que va a suceder. Pero sí está incluido lo que va a suceder, que son las predicciones, o sea, lo que va a suceder en el futuro. Sí. Entonces, básicamente en el Antiguo Testamento, para saber si un profeta era verdadero o falso, era que se cumpliera su profecía. Sí, claro. Simplemente. Si Lógico. no se cumplía, y por eso es que Jonás tiene gran problema y está enojado con Dios. Enojado, sí. Porque Dios ahí rompe la regla, Sí. ¿verdad? Porque se va y Jonás predica, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruido, toda aquella ciudad de cuadra en cuadra, ¿verdad? Pronunciando esto que estaba diciendo anteriormente, enunciando lo que el Señor va a hacer. Pero el pueblo se arrepiente. Sí. Entonces Dios dice, no los voy a destruir. Sin embargo, sí los destruyó más tarde. A veces no, y eso pues es interesante. A mí me ha ayudado mucho leer los profetas, pero en el contexto histórico, ¿verdad? En el cronograma histórico. Y a veces los lectores, nosotros cuando empezamos a leer la Biblia, y si no somos muy estudiosos de toda la Biblia, Nos podemos ir con lo primero, ¿verdad? sí, no lo encajamos, ¿verdad? ¿Cuál es ¿cuándo se cumple esa profecía de Jonás? Sí. En tiempos de Nahum. Nahum es el que dice, ahora viene lo que Jonás había predicado anteriormente. Porque él se enoja porque no se cumple la profecía inmediatamente, ¿verdad? Pero se cumple después. Entonces, por eso es que él se enoja con Dios y le dice, bien decía yo, voy y le voy a predicar. Y entonces... Y tú, tan misericordioso que eres, los vas a perdonar. Ya él como que tenía esa idea, ¿verdad?, que él los iba a perdonar. Entonces, en síntesis, cuando una profecía, cuando una predicción, mejor dicho, no se cumplía, entonces el profeta quedaba muy mal parado. Por eso digo que Jonás, por eso es que se disgustó con Dios, ¿verdad? Porque quedaba No se mal cumplió como cuando él quería. parado. No se cumplió como él quería. Ajá, ok. Pastor, otra pregunta. ¿Por qué se da tanta falsa, yo puedo decir así, falsa profecía en estos tiempos? Bueno, aquí vamos a redondear otro aspecto que hay que considerarlo. Ustedes reflexionenlo a la luz de la lectura de la palabra de Dios. Hay mucho abuso, yo le llamo abuso, de personas que sueñan algo y lo interpretan como profecía, que se les viene alguna idea, Tuvieron un sueño. alguna visión. Sí. Pueden venirse a mí, estoy pensando, ¿verdad? Y lo hago predicción. Creo que estamos abusando, estamos en un tiempo cuando se abusa mucho de eso. Si bien es cierto, y yo no puedo descalificar eso,
que puede ser que Dios le esté dando algunas indicaciones especiales a cierta gente. Lo voy a poner así, sencillo. Eso no puede suceder todos los días. No. Dios Eso tiene tiempos específicos. tiene que suceder en una situación muy especial, y no es que va a suceder todos los días. Por eso es que se tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que tenemos la palabra de Dios revelada, escrita. Sí. Porque esta es la norma en donde nosotros debemos medir una palabra supuestamente profética. Ahora, yo soy profeta porque soy predicador, usted es profeta porque es predicador. Entonces, en ese sentido somos profetas. Pero ahora le llaman profetas solo a los que predicen, y muchas veces predicen mal. Ya tenemos muchos ejemplos ahorita en nuestra experiencia aquí en Honduras, terriblemente mal entendida y mal parado, ¿verdad? Utilizado el término profecía, y nos hemos quedado mal parados, ¿verdad? Sí. Interesante, pastor. Estoy con el pastor Belsasar Núñez esta mañana, ¿verdad? Hablando acerca de la profecía, que es algo que se ha como manipulado, puedo decir así. Se ha manipulado en nuestros tiempos, y la gente, como explicaba el pastor Núñez, a veces por un sueño, por algo que tuvo, y lo hace como que lo predice que va a pasar, pero Dios tiene sus tiempos específicos para... Pastor Núñez, ¿cómo identifico si es profecía verdadera? ¿Cuál sería ¿cómo le digo? ¿Cuál sería el síntoma o señales? La señal que yo sabría si es bíblica, es verdadera o es falsa? Ok, si leemos otra vez, hay que referir todo a la Biblia, ¿verdad? Sí. El profeta verdadero tiene un prestigio por ser un hombre de Dios, o mujer de Dios, ¿verdad? Porque existen mujeres también. Que no sea una persona arrogante, que no puede ser una persona ansiosa de notoriedad, de que es que yo quiero que me escuchen, ¿eh? Quiere llamar la atención. Puede llamar la atención. De que es una persona que es altamente moral, que tiene credibilidad, y que ha estado muy en contacto con Dios. Como dije y lo repito, no puede ser que yo salga solamente porque me viene un sueño o una visión, voy a decir que es profecía. Sí. Lo mismo sucede, y vamos a hablar un poquito más tarde de este libro. Lo mismo sucede con Israel, por ejemplo, que este libro habla mucho de la profecía sobre Israel, o las profecías sobre Israel, y las predicciones sobre Israel. No todo lo que sucede en Israel tiene significado profético. Hay mucha gente que oyó lo que está sucediendo en Israel, que Siria, que esto y que el otro. Pues a saber, ¿verdad? Yo no podría decir, tendría que estar en un contacto muy especial con Dios, ¿verdad? Me imagino que un profeta que va a hablar acerca de unas cosas así muy especiales, estaba viendo anoche en el internet, en el YouTube, un profeta que está por ahí diciendo que viene una gran hecatombe mundial, ¿verdad? No se necesita ser profeta para decir eso. Ya está en la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente que no sabemos cuándo va a suceder. Claro. Es decir, que va a haber un gran terremoto mundial que va a estremecer la tierra. En San Francisco, y esta falla de San Andrés. De San Andrés pasa por todo Centroamérica y pasa hasta el norte. Y solo está esperando algún momento que se va a tambalear. Ahorita, sí, ustedes escuchan noticias, ¿verdad? César Quintanilla en el Canal 5 siempre está diciendo, miren lo que está sucediendo en el mundo. Por el clima. Sí, por el cambio climático. Y estaba diciendo, por ejemplo, que es un término que solo lo había leído en la Biblia. Dice, el globo terráqueo se tambalea. Por causa de que estamos explotando hasta el agua subterránea, los minerales, el petróleo. Las riquezas del fondo del mar. ¿Y cuál es el afán? En la búsqueda de los metales preciosos, más allá del oro, tesoros, que es uranio, para enriquecerse de uranio para lo de la energía nuclear.
Entonces, no se necesita, no necesito tener un sueño especial para predecir que en realidad está sucediendo. Además del desgaste del mundo que nosotros mismos lo hemos ocasionado. Y lo que dice la Biblia, no necesito tener un sueño ni una revelación especial, ocasionalmente va a venir, porque Dios nos está tratando de llamar la atención. Claro. De que nos arrepintamos. Que volvamos nuestro corazón a Él. Correcto. Pastor, hablemos acerca de este libro, una mirada más cercana a la profecía. ¿De qué trata este libro, pastor? El año antepasado nos pidieron a un misionero retirado y a mi persona traducir este libro de los esposos Richard y Tina Clays norteamericanos. Una mirada más cercana a la profecía. El libro trata de las predicciones y profecías que se han vertido a través de alrededor de 5 o 6 mil años acerca del mundo, acerca de la ciencia, acerca de Israel, acerca de la era cristiana, acerca del cristianismo. Y ellos han recogido información de todas partes de lo que está documentado en predicciones y en profecías de la Biblia y en lo que sucede en el mundo, en la ciencia, de estas cosas que estamos hablando, y han escrito este libro devocionario, se puede utilizar como devocionario, porque son lecturas que usted las puede hacer diarias, ¿verdad? No tiene año, no se le puso año, sino que es para utilización de cualquier año, porque es un poquito más profundo que los típicos devocionarios que leemos. Sí. Naturalmente, es decir, me refiero que es más profundo porque hay que profundizar más en el estudio bíblico que en la especulación. Sí. Y trata acerca de todas esas cosas que dijimos, qué es la profecía, por qué estudiar las predicciones, el pueblo de Israel, y muy centrado en lo que es el cumplimiento de lo que Dios ha prometido hacer en el mundo a través de Israel y la iglesia. Y llama la atención de todas las predicciones acerca de Jesucristo, de lo que sucedió en la venida de Jesucristo, cosas muy curiosas. Por ejemplo, estaba leyendo uno de los pasajes sobre la profecía en un gusano. Interesante, ¿verdad? Sí. Que el gusano, hay un gusano que no recuerdo ahorita cómo se llama, que produce en el árbol una sustancia roja, y que eso fue utilizado por los profetas para ilustrar la venida de Jesucristo y el derramamiento de su sangre. Interesante, ¿verdad? Profecías acerca de Israel, lo que está sucediendo en Israel, lo que ha sucedido a través de los siglos. Aquí estoy viendo, pastor, en este libro hay una pregunta que dice: ¿se ha vuelto nuestro mal en bien? Ok. Allí hay bastante tela que cortar, ¿verdad? Sí, así rapidito. A veces, ahorita, por ejemplo, ha habido mucha especulación. Voy a mencionar eso porque ya estamos en el barco, ¿verdad? Sí, sí. Hubo mucha especulación de que si este nuevo gobierno va a empujar, por decir así, un sistema socialista y cosas así. Bueno, se ha dicho hasta en los Estados Unidos del nuevo presidente Joe Biden, ¿verdad? Que es de izquierda, que cosas así. Porque claro, la izquierda ha estado, lo típicamente dicho, izquierda ha estado estigmatizado por la cuestión de ser ateo, de ser antirreligión, de ser... Pero lo de comunismo es la parte social, ¿verdad? Pero en la parte de la fe es no creer en Dios, no aceptar nada de esto que estamos diciendo, sí. Y por lo tanto, como que nos erizamos cuando oímos de eso. Sí. Pero y voy a decir algo aquí, sí, que va a sonar chocante. No, dígalo. Va a sonar chocante. ¿Y qué si Dios nos quiere meter a un régimen que nos oprima un rato? Sí. ¿Acaso que Dios, para ser bueno, solo nos va a mandar las cosas dulces? Solo lo que nos gusta. Leamos la iglesia primitiva. Acabo de hablar de casi 4 siglos de persecuciones, de sangre y de dificultad. ¿Cuándo fue más fiel la iglesia cristiana? ¿Cuando estaba bajo presión de regímenes duros o después? Pues allí fue más fiel porque estaba buscando a Dios. Pero nosotros pensamos que Dios es tan bueno con nosotros que solo lo dulce nos va a traer. Y que si Dios manda un sistema que nos quiera apretar para que aprendamos
lo que es tener libertad como lo estamos teniendo hoy. Entonces, a eso es que se refiere esa lectura. Lo mismo que en el libro de Job. Andaremos en el consejo de Dios y en la fidelidad a Dios solo cuando las cosas andan bien. Las profecías son buenas solamente cuando nos aplauden y nos predicen que vamos a tener dinero y que vamos a tener prosperidad. No, no. Puede ser que Dios quiera ponernos en aprieto. ¿Y qué si Él quiere? Una vez estábamos en una reunión de oración y ayuno en una iglesia en los Estados Unidos. Y una hermana me preguntaba, me decía, es que necesitamos orar que Dios nos envíe un avivamiento, un despertamiento espiritual. Yo le dije, estoy de acuerdo. Pero ¿sabe qué? Le digo yo. Dios no va a mandar un avivamiento sino hasta que su dólar llegue tan bajo que usted sienta que necesita de Dios. Claro. A eso se refiere esa lectura, ¿verdad? No siempre la voluntad de Dios es que tengamos el dulce. Puede ser que la voluntad de Dios sea que pasemos por el desierto. Por lo amargo. Sí, claro. Pastor, dice por acá también me llama la atención, débiles excusas para no estudiar la profecía. Sí, allí él discute, el autor o los autores discuten el tema de que algunos dicen, yo no me quiero meter a eso de estudiar profecía porque no le entiendo. No le entiendo, es complicado, es una cosa que me asusta, que me llena de terror. No me meto a eso. Leer Apocalipsis y leer la parte difícil, terrorífica, ¿verdad? Y no leer el mensaje de paz, leer el Evangelio en el libro de Apocalipsis y los demás libros apocalípticos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, no, yo por eso no me meto. Entonces es una parte del libro que estimula al lector a estudiar la profecía y a utilizarla para precisamente lo que Dios quiere utilizar la profecía, que es llamar al arrepentimiento a la humanidad y aún al mismo cristiano, al mismo creyente. Si lee los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, es un llamado al arrepentimiento de la iglesia. Usted, hermano, pertenece a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna es las únicas que no le reclama. No les reclama. Pero de las 7 a 5 les reclama. ¿Qué quiere decir eso? Y les dice, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que hacías desde el principio, ¿verdad? Haz las nuevas obras desde el principio. Y si no te arrepientes, quitaré tu nombre del libro de la vida. Para los que no creen que la salvación se puede perder, ¿verdad? Sí. Que eso es un tema polémico, ¿verdad? Hay un punto claro. Entonces, eso es el punto que tenemos que estudiar, la razón por qué necesitamos estudiar la profecía. Sí. Bueno, estoy conversando con el pastor Belsasar Núñez. Él es un hombre preparado, doctor también, ¿verdad? Sí, señor. Doctor, un hombre versado en la palabra. Y me gusta hablar sobre esto porque nos saca algunas dudas que tenemos, pastor, como iglesia y como líderes, ¿verdad? En la obra del Señor. Pero veo por acá, pastor, esto lo veo, le voy a contar que es por primera vez que lo veo. La profecía sobre Jeconías. Sí. ¿A qué se refiere? Va a recordar y hay que leer un poco más. No voy a poder recordar cada uno de los detalles. Sí. Pero Jeconías fue uno de los reyes que fue condenado por haber empujado al pueblo de Israel al pecado. Sí. Particularmente a Israel, el reino del norte. Sí. Hay muchos lectores del Antiguo Testamento que nos enredamos allí si no estudiamos sistemáticamente la Biblia. Sí. Cuando el reino dividido en Judá, el reino del sur y el reino de Israel, el reino del norte. Ajá. Y Dios trajo una maldición sobre la generación de Jeconías que creo que no iba a tener descendencia que mantuviera el privilegio de la realeza. Entonces ese Jeconías vuelve a aparecer en la genealogía de Jesucristo en el capítulo 1 del libro de San Mateo. Sí. Entonces él trata de explicar, entonces uno se pregunta, ¿cómo es que aparece este Jeconías en que había una maldición en la genealogía de Jesucristo?
Entonces ahí es donde discute él cómo se explica esas partes difíciles de la profecía bíblica, como esta, cómo se explica y por qué. Es como, por ejemplo, el hecho de que Dios mantenía mucho celo sobre la nación de Israel, que no se mezclara con los paganos. Y por eso vino la enemistad entre los israelitas con los samaritanos, por ejemplo, porque eran mezclados, ¿verdad? Mezclados con los que habían llegado, por decir así, a invadir, a posesionarse de la tierra, que habían dejado abandonados los israelitas, particularmente en la cautividad o en la deportación de Judá, ¿verdad? En el año 586 a.C. Que dejaron la tierra porque los deportaron. Primero habían deportado a Israel, el reino del norte, y después el reino del sur. Y como estos se mezclaron, cuando vinieron de regreso Zorobabel y Nehemías, Esdras, que leemos ahí en esos libros de Esdras, Esther, Nehemías, entonces, y encontraron que esas gentes se habían mezclado, entonces se enemistaron con ellos porque se habían mezclado, porque no eran puros. Sí. Pero Dios nos quiere dar un mensaje. Dios no quiere rechazar al que está fuera, al que es pagano, al que es infiel, al que está fuera del pueblo de Israel. Ese es el mensaje de Isaías, de los profetas del Antiguo Testamento, y que recoge San Pablo, por ejemplo, en los capítulos 10 y 11 de Romanos, de la carta a los Romanos, en donde dice que las ramas naturales fueron desgajadas y que nosotros los gentiles fuimos injertados en para que tuviéramos acceso a la savia del olivo que es Jesucristo, ¿verdad? De eso es que habla entonces esa profecía, de cómo explicar de por qué Dios permite una cosa así. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer de estudio, ¿verdad? Excelente. Otra cosa, pastor, que veo por acá. Lo estamos haciendo, ¿verdad? Sí, ¿cómo le digo? Como al azar, tomando. Como al azar, sí. Tomando la profecía dice de las 3 ciudades malditas que habló Jesús, ¿verdad? Sí. ¿A qué se refiere? Bueno, ahí sí no recuerdo, tendría que repasar eso, okay. Pero... habla de Corazín, de Beisaida, correcto, Capernaum, ¿verdad? Dice, la Escritura nos dice que Jesús hacía la mayoría de sus milagros en las ciudades de Corazín, Beisaida, Capernaum. Sí. Bueno, otra vez volviendo a eso, ¿verdad? Sí. Y existe en nosotros los cristianos también, ¿verdad? El hecho de que como que tenemos una tendencia a ir a evangelizar a donde la cosa está suave, ¿verdad? No donde la cosa está... ahí es difícil. Me gusta lo más fácil. El narcotraficante, el marero, las prostitutas, no, esos no tienen interés en Dios porque están como malditos. Ya están perdidos. Están perdidos, entonces déjenlos que se pierden. Y eso es lo que nos quiere enseñar. Acuérdense de que esas ciudades habían sido malditas. Habían sido desechadas. Desechadas. Desde tiempos había caído el juicio sobre ellas. Entonces la gente, los discípulos mismos, trataban de no ir ahí. Uy, eso de pasar por Samaria. Muy peligroso. Sí, porque de todas maneras están desechados de Dios y estos son los que más necesitan. Otra vez volvemos al mismo punto. Están esperando. Vamos. Hay allá afuera gente que no le interesa la iglesia, que no le interesa el cristianismo, que no le interesa una lectura de la Biblia, de la profecía. Pues a ellos es que nos llama el Señor. Entonces, porque, ¿qué es lo que dijo él? Si el Señor, el Padre me ha enviado no a los justos, no a los que ya están sanos, me ha llamado a salvar a los que están enfermos. Entonces de eso se trata. Sí, ahorita ya usted ya me leyó un poquito, ahí me recordó que era una de las lecciones más fuertes en Jesús. O sea que, pastor, Jesús se centró más a este tipo de gente. Sí. Por eso lo acusaban los fariseos. Por eso los judíos no lo querían, ¿verdad? No, porque se sentaba con las prostitutas. Exactamente. ¿Verdad? Con los pecadores. Con los publicanos, que eran totalmente odiados por los judíos, ¿verdad? Sí. Por ser serviles al imperio, ¿verdad? Entonces Jesús se vuelve a ellos y les dice, no, es a ellos. Y entonces ahí es donde vemos cuál es el centro del mensaje del Evangelio. Llega donde Zaqueo y lo mira allá, perdonen este término, ¿verdad? Encaramado en aquel sicómoro. Sí.
Preséntele. Hoy me es necesario que vaya a tu casa. posar en tu casa. Y cuando llega, ¿qué sucede? No es como nosotros, levantar la mano, cree en el Señor Jesucristo y ya todos tus problemas te van a ser resueltos. Él ya entiende el mensaje y le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y eso casi no lo predicamos, ¿verdad? ¿Ah? Y es donde lo más nos duele. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso se llama restitución, que es parte del arrepentimiento. Hoy predicamos mucho la dulzura del Evangelio, que Dios nos perdona, que Dios nos puede hacer ricos, que Dios nos sana de nuestras enfermedades. Es cierto. Sí, claro. Pero no siempre lo va a hacer, ¿verdad? Sí. Porque depende de muchas cosas. Hay cosas que Dios no las va a hacer. Pero poco estamos diciendo, pero Él espera que te arrepientas. Él espera que tú reacciones por tus malas acciones que has tomado. Sí. Entonces, esa es profecía, ¿verdad? Interesante, pastor. Fíjese que cuando veo esto, es lo que poco se hace ahora. Lo digo por nosotros también, pastor, porque nosotros caemos ahí, como iglesia. A veces estamos más centrados en lo que nos, a las personas que podemos llegar más fácilmente, no a las que a veces me ha tocado, pastor, ya estoy ya en algunos 25 años de ministerio, y me ha tocado estar en hospitales, me ha tocado estar en las cárceles, me ha tocado estar en las calles con los alcohólicos, y hemos visto realmente ahí porque nosotros también hemos hecho obra social, y realmente ahí hemos visto la necesidad más grande del ser humano, y es lo que menos estamos haciendo. Y ahora puedo entender, pastor, que lo que Jesús hizo fue enfocarse en las ciudades que estaban más olvidadas, necesitadas. Sí. Sí. Qué bueno, excelente. Sí. Pastor, ¿dónde podemos encontrar este libro, pastor? Cuéntenos un poquito. Bueno, a los que ¿Cómo están... lo podemos adquirir? Los que están aquí en Ciguatepeque nos pueden llamar personalmente, podemos conseguir algunos libros. Ahí tenemos el número de teléfono, 99 72 97 62. Es correcto. Bueno, a los hermanos que nos escuchan en la radio, voy a decirlo, a los que están a través del Facebook Live, usted puede pedir este libro, Una mirada más cercana a la profecía, escrito por el pastores son ellos, ¿verdad? Sí, son pastores. Richards y Tina Clays, y traducido por el pastor Belsasar Núñez. Él hizo una traducción acerca de este libro, y usted lo puede pedir o lo puede llamar al 99 72 97 62. Pero ¿habrá algún lugar, pastor, donde lo podamos adquirir? ¿Por alguna librería, algún puesto de venta? La librería Encuentro aquí en Ciguatepeque, de la Unión Bíblica. Ajá. En Tegucigalpa, si alguien escucha en Tegucigalpa, por el Facebook, ¿no? La librería Jehová Jireh, que está en el Mall El Dorado, en el segundo piso, allí lo puede encontrar. Y lo puede encontrar también, lo puede encontrar en las oficinas de nuestra Iglesia y Misión en Tegucigalpa, en la colonia Alameda, pero lo más expedito puede ser mi número de teléfono WhatsApp. Me pueden escribir ahí a su WhatsApp. Ahí en ese mismo número. Ese 99 72 97 62. Sí, ahí me pueden escribir y si usted pastor, cualquier pastor o persona que nos escucha y que quiere, yo le doy por el precio de costo, ¿no? Solo es que el año pasado en realidad casi agotamos la existencia que teníamos, pero nos quedaron muy pocos y entonces vamos a hacerle un descuento muy especial dependiendo de si me compra más de un libro, ¿verdad? Claro. Sí. Claro, claro. ¿Es simbólico el precio? Sí, es muy simbólico, porque ellos no están cobrando todo lo que cuesta esto. Ustedes van a ver el precio que le pusieron aquí, ¿verdad? Ajá, sí. No estamos cobrando eso. Eso que le pusieron aquí en el, ¿cómo se llama este código de barras que le pusieron desde los Estados Unidos? No estamos cobrando eso, ni la mitad. Estamos cubriendo aquí. Y más tarde, como cada año, vamos a estar haciendo la promoción, porque este no es un libro que se va a agotar con el año, ¿verdad? Sí. Siempre estaremos haciendo una promoción. Y este pastor que dice, quiero vivir mi vida, ¿de qué habla? Ok, queremos presentarle también, no traje todo lo que tenemos allí, pero
hemos escrito esto, sí es de nuestra propia cosecha, que es estudios bíblicos. Tenemos 2 estudios bíblicos bastante exhaustivos. Ajá. Uno sobre el Sermón del Monte de Jesús, ¿verdad? Que es un estudio bíblico para discipulados en la Biblia, ¿verdad? Ajá. Y este para discipulados de jóvenes, que es un estudio en todo el libro de Proverbios. Si le titulamos Quiero vivir mi vida, pero quiero vivirla bien. Ajá. Sí. Entonces, les ofrecemos estos libros que son de nuestra propia cosecha. Estamos allí en el trabajo de escribir algunas cosas más que vamos a compartir más tarde. Aquí en Ciguatepeque, en Librería El Encuentro, puede encontrar los 2 libros. Sí, cómo no. ¿Algún otro material, pastor, que usted distribuye? Solamente yo, pues a mucha honra, pertenezco a la Iglesia de Santidad como usted nos ha presentado. Ajá. Y el año 2014, nosotros, bajo 3 administraciones diferentes de las misiones que nos vinieron a evangelizar en el siglo pasado, Sí. cumplimos 100 años de ministerio en la iglesia. Sí. Entonces yo escribí un libro sobre 100 años de evangelización que está 100 disponible años. también en la librería Encuentro, y me pueden también llamar ¿A ese número? a ese número. Sí. Qué bueno, mire, estoy conversando, ya casi estamos cerrando, pastor Núñez. Estamos conversando con el pastor Belsasar Núñez hemos hablado un poquito acerca de la profecía, y además de este libro que lo mostramos, ahí aparece ya en la televisión, y en los que nos ven en la televisión, una mirada más cercana a la profecía, escrito por los pastores Richard y Tina Clay y traducido al español por el doctor Belsasar Núñez, ¿verdad? Está muy interesante. Yo tengo este libro, pastor, le cuento. Sí, yo sí. lo tengo y lo he estado leyendo, lo leí y muy interesante. Algunas preguntas que nos hacemos y que a veces no encontramos respuesta, lo podemos encontrar acá. Y se lo recomendamos para que usted pueda leerlo y que lo tenga ahí, va, pastor, en su diario vivir. Es como un devocional. Sí, es como un devocionario para Viene leerlo. desde Despacio. enero hasta diciembre. Y como nos explicaba el pastor Núñez, no tiene Año. sino que es un libro que usted lo puede leer cualquier día, cualquier año. Y lo puede hacer, pues si usted quiere comenzarlo a leer ahorita en enero, ¿verdad, hermano? Que ya viene, puede comenzar el 1 de enero. Le voy a contar cuál va a ser el primer tema en enero para poder comenzar. Y explica primeramente, va, pastor B, explica primeramente, bueno, ahí parece que está. Sí, ese está mal. Ajá, bueno. Dice acá, enero, el 1 de enero empieza con bendiciones del estudio de la profecía bíblica. Eso comienza el 1 de enero, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a ver. Dice por acá, lo voy a leer un poquito, pastor. Sí. Dice, Dios nos da una bendición especial en Apocalipsis 1:3 por el estudio de la profecía. Lo que sigue es una lista que ha de motivarnos mientras nos acercamos al cumplimiento pleno y final de su palabra. Dice por acá, estudiar profecía nos protege de decepcionarnos por información incorrecta. Correcto. ¿Verdad? Dice, nos motiva a prepararnos para una posible persecución, memorizando las promesas de Dios para dirección, confort, seguridad y paz. Pastor, antes de que se me olvide, ahorita se me vino. Cambiaron la paloma, el símbolo de la paz en la ONU, por el ángel guardián de la paz. Wow. Que es un leopardo con boca de león, con alas de águila, Sí, lo vi. y con pies de oso. ¿Qué podemos decir acerca de eso, pastor? Interesante, ¿verdad? Bueno, no sabría. Yo la semana pasada vi eso, sí, cierto. Entonces no estaba consciente de eso. Pues naturalmente tiene el sentido ¿Se está cumpliendo lo que dice Apocalipsis? de que lo que dice la palabra de Dios es ¿O lo cierto. que dice ¿verdad? Daniel? Sí, claro que sí. Claro, no cada acción, como dije, va a tener un significado profético, Sí. ¿verdad? No podemos generalizar todo. Claro. Tal y tal cosa, como decía anteriormente, Ajá. que sucede en las Naciones Unidas, tal y tal cosa que sucede en Israel, tal y tal cosa que sucede en Irak, que es la Babilonia, Sí, ¿verdad? la Babilonia. Es que va a tener un significado bíblico, no necesariamente, Sí. ¿verdad?
Pero hay algunas cosas que sí tienen sentido, y eso, como es nuevo, es un buen tema como para seguir estudiando, explorando más en este espíritu de profecía. Pero se lo dejo ahí, pastor, Sí, claro, para que lo claro, vea, que sí. usted es especialista en eso. Y he visto en algunos, bueno, algunos lo hacen como para alcanzar fama y todo eso, pero he visto que varias publicaciones acerca de ese cambio que se ha hecho, que fue elaborado por algunos arqueólogos de México, y lo llevaron ya a la ONU, quitaron la paloma, que era el símbolo de la paz, y ubicaron ahora un bien bonito, se mira bien ahí, bien pintadito, bien diseñado. Pero eso lo vamos a abordar otro día, pastor. Así es. Un saludo final, pastor Núñez, para toda la audiencia que nos ve a través de Siquenu TV, a través de Radio Siquenu y a través de las redes sociales, para que usted nos concluya a través de este tema que hemos abordado acerca de la profecía. No, muchas gracias. Yo no pretendo ser un experto en profecía, no, simplemente soy un estudioso de la palabra de Dios, soy un estudiante. Pero quiero llamar la atención al hecho de que no abusemos de la manera como algunos están abusando, de que cualquier sueño, cualquier visión medio despiertos o alguna idea que tengamos o algún interés, porque fíjese que algunas profecías ahorita surgieron de intereses. Eso sucedía desde el Antiguo Testamento. Jeremías tuvo que luchar con los profetas que estaban al lado del monarca y que le decían: no, todo te va a ir bien, todo te va a ir bien, tú vas a gobernar y vas a ser grande, ¿verdad? Pero no era esta la voluntad de Dios. Si usted observa a Jeremías, ¿verdad? Él llegan los profetas falsos con el yugo, ¿verdad? Y quiebran el yugo y dice: van a quebrar el yugo de la esclavitud o de la cautividad de Babilonia, del gran imperio de aquel momento. Sí. Jeremías dice: no, sujétense a ellos porque esa es la voluntad de Dios. Y eso no nos gusta. No nos gusta. No le gustó al monarca, no le gustó al pueblo. Lo mandaron a meter preso, lo metieron a la cisterna vacía, lo maltrataron hasta que tuvo que por último irse con los desplazados de esa guerra, de esa expulsión de su patria hasta Egipto. Entonces, no utilicemos mal la promesa. Para hacer una predicción tenemos que estar 100% seguros que es de Dios. Sí. No lo hagamos por notoriedad, no lo hagamos por interés personal, no lo hagamos para que digan qué gran estudioso erudito es de la palabra, sino que lo hagamos en el temor de Dios. Sí. Excelente, pastor. El pastor Belsasar Núñez lo hemos tenido acá en este programa especial por Siquenu TV, y esperamos, pastor Núñez, que en otras próximas programas o en otra ocasión nos pueda hablar acerca de algunos otros temas importantes, un poquito de escatología, acerca de los temas que usted maneja, ¿verdad? Y como pastor y doctor en teología, que nos interesa saber a nosotros como iglesia. Porque realmente hemos visto al transcurrir de los años que la gente no se prepara. La gente solo agarra la Biblia un domingo, como un amigo mío que ya es un señor, dice: voy a ver qué me dice el Señor hoy, dice acá, y abría la Biblia en pleno púlpito, dice: Judas se ahorcó. Y a veces estamos así, pastor, porque no estamos preparando, ¿no? Sí, pero el chiste dice que más tarde, no me gusta ese versículo, y fue más adelante a otro pasaje: ve tú y haz lo mismo. Híjole, ahí mismo el contexto. Qué excelente. Entonces, porque se ha dado de que muchas veces los pastores o los líderes no estamos abordando lo que es la palabra como un estudio. Y hallamos pastores, hermanos, pastores, no digamos gente de la iglesia, que no está leyendo ni la Biblia, mucho menos libros, ¿verdad?
Porque los libros no son inspiración del Espíritu Santo como la Biblia, ¿verdad? Pero ayudan. Pero están inspirados en la inspiración de la Biblia. Sí. Entonces, leamos y claro, ya con estos libros tenemos que ponerle una palabra crítica, podríamos decir. Bueno, esto aquí como... Y incitarnos a estudiar ese tema. Claro. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que él presentó. En efecto, Sí. yo tengo algunas cosas ahí que se los dije a los autores. Claro. Mire, yo ahí personalmente tengo un problemita, pero como ahí el autor es usted, yo se lo digo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es obligación de nosotros estudiar la palabra de Dios para especialmente los predicadores. Como los bereanos, ¿se acuerdan de los bereanos? Como los bereanos De Berea que dice que ellos iban a buscaban. sus casas A verificar si lo que Pablo les estaba enseñando Era estaba cierto. conforme a la palabra de Así Dios. tenemos que ser en estos tiempos. Bueno, nos vamos a despedir. Qué privilegio, Pastor. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Invitarlos a todos nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a que sigan con nosotros a través de la señal de Siquenu TV, a través de Radio Siquenu y a través de las redes sociales como Radio Siquenu y Siquenu TV. Que Dios los bendiga a todos. Soy el Pastor Geraldo Pineda. Para mí es un privilegio siempre estar con ustedes. Que la pasen bien y que Dios les bendiga a todos.